La noche era densa y opresiva, el viento gemía a través de las callejuelas adoquinadas de Nueva Orleans y arrastraba el eco de antiguos susurros que se negaban a morir. Los faroles de gas parpadeaban con un tenue resplandor anaranjado, incapaces de dispersar por completo las sombras que reptaban alrededor. Un hedor dulzón, casi a incienso pútrido, flotaba en el aire, impregnándolo de un presentimiento oscuro. En medio de ese ambiente enrarecido, un viejo palacete se alzaba, solemne y desafiante, con sus muros decorados con inscripciones gastadas por el tiempo. En ese interior lleno de misterio, vestigios de un pasado convulso aguardaban para narrar su propia historia, una historia plagada de secretos que nunca habían visto la luz y que, sin saberlo, se preparaban para desatar el horror más profundo. Hacía siglos que la familia que habitó aquel lugar había dejado su huella en los corredores y las habitaciones, reservando un espacio especial para sus fantasmas personales. Algunos hablaban de ritos clandestinos y reuniones prohibidas que se llevaban a cabo tras puertas pesadas de madera tallada. Otros juraban haber visto siluetas etéreas rondando por los pasillos, proyectando sus espectros en las paredes cargadas de cuadros polvorientos. Todos coincidían en señalar al calendario: cuando se aproximaba el Día de Todos los Santos, la atmósfera se cargaba de un temor ancestral que pulsaba en la sangre de los descendientes de la ciudad. Algo sombrío nacía en cada esquina, en cada carruaje que se deslizaba con su crujir de ruedas, en cada golpe de reloj que resonaba desde las torres envejecidas. Se contaba que hace mucho tiempo la gente acudía a lo que llamaban el festín de Todos los Santos. Sin importar el estado del tiempo ni los presagios que se atravesaran, ricos y pobres se congregaban para degustar manjares exóticos y participar en abundantes banquetes, mezclando música, misterio y susurros prohibidos. Este festejo ocultaba un secreto oculto entre copas de licor y bailes acompasados. El verdadero propósito era honrar fuerzas sobrenaturales que, según se decía, ofrecían favores a cambio de sacrificios de sangre. La familia que regentaba el palacete había jurado lealtad a espíritus antiguos y hambrientos. Y en ese intercambio macabro, cada uno de los presentes terminaba preso de una influencia infernal que anidaba en lo más profundo de su ser, alentándolos a cometer actos innombrables cuyo recuerdo se destilaba en pesadillas que atravesaban generaciones. Las paredes del salón mayor habían sido testigo de los cánticos de medianoche y las ceremonias escalofriantes. Se decía que en determinadas noches, las velas cobraban vida con flamas azules que bailaban con un compás hipnótico, y el aire se llenaba de lamentos y risas distorsionadas que rebotaban en los altos techos. Una vez que la música terminaba, los invitados desaparecían en la negrura de la madrugada, sin recordar al día siguiente qué había ocurrido. Sin embargo, una mancha de vacío se aposentaba en sus miradas, una marca indeleble que delataba haber presenciado horrores innombrables. Con cada año que pasaba, el poder de esas criaturas espectrales crecía, alimentándose no solo de la sangre sino también del terror que se apoderaba de las almas más débiles. Y así, la leyenda, cada vez más difusa, continuaba extendiendo sus raíces siniestras, esperando el instante adecuado para germinar. La genealogía de la familia había quedado mezclada con los relatos oscuros de los ciudadanos, y existió un tiempo en que se discutía, entre murmullos, si no habría sido Enright, en su novela, quien tocó asuntos demasiado peligrosos sobre las pasiones y las tensiones del pasado. Aquella crónica literaria, en apariencia, relataba los dolores de una sociedad dividida por el color de la piel y por la hipocresía latente en cada rincón de la ciudad. Pero más allá de los amores imposibles y los anhelos de libertad, estaba la otra cara de la historia, los encuentros clandestinos, la presencia palpable del más allá y cierto influjo perverso que drenaba la energía de quien se atreviera a husmear demasiado en los asuntos familiares. Los contornos de la realidad quedaban difuminados, y entre páginas se describían rivalidades, pactos sanguinarios y descensos a una locura que se alimentaba de la culpa y la tentación. La puerta del palacete crujía con un eco funesto cada vez que alguien la empujaba para aventurarse en esos salones prohibidos. Adentro, los espejos antiguos reflejaban rostros que no se correspondían a los de los visitantes del presente, sino a rostros pálidos, desencajados por la angustia de un pasado atormentado.
Quienes los contemplaban con detenimiento juraban percibir las facciones de hombres y mujeres del siglo anterior, condenados a seguir moviéndose en un bucle perpetuo de remordimiento y obsesiones. A veces, en medio del silencio, brotaban notas de un piano cuya música parecía proceder de otra dimensión, repitiendo un retorcido vals que, según la leyenda, era la señal del renacimiento de viejas ansias de poder. Un anochecer húmedo y pesadillesco marcó el retorno más violento de esos fantasmas. El cielo se desgarró con relámpagos furiosos, y muchos en la ciudad supieron que algo irreparable iba a suceder. En las orillas del río, se sintió un temblor inusual, como si la corriente se resistiera a dejar pasar la negrura inminente. Las puertas y ventanas del palacete se abrieron con estruendo, como invitando a todos a presenciar el nuevo festín de todos los santos. El viento que soplaba era helado, aunque estábamos en plena temporada otoñal. Un escalofrío recorrió las calles, y los habitantes más sensatos optaron por encerrarse, atrancando con barras de hierro cualquier acceso a sus hogares. Sin embargo, ciertas almas curiosas y temerarias sintieron un llamado fascinante, un susurro que resonaba en sus pesadillas y los conducía a cruzar el umbral maldito. Esa velada, el gran salón recobró el esplendor temible de otros tiempos. Faroles con luz tenue se alimentaban de un fuego rojizo que parecía surgir del mismísimo abismo. Los muros se adornaron con guirnaldas marchitas, flores negras que exudaban un perfume sofocante y seductor. En el centro, una mesa larga estaba cubierta con un mantel de terciopelo escarlata, y sobre él se disponían bandejas con carnes de origen dudoso, copas de cristal con un líquido espeso y brillante, y fuentes con frutos que rezumaban una savia oscura. En torno a la mesa se arremolinaban invitados cuyos ojos estaban vidriosos, como si una fuerza invisible dirigiera sus pasos y dictaminara sus pensamientos. Cada paso resonaba en el piso de madera con un eco profundo, semejante a un latido de corazón exánime. A medida que las campanadas de la medianoche se acercaban, el ambiente se tornaba irrespirable. El aire se saturaba de un murmullo que no procedía de ningún ser terrenal. Era como si decenas de voces, atrapadas en un velo de tiempo detenido, se manifestaran con súplicas angustiadas que se superponían unas con otras, sin alcanzar a formarse por completo en un idioma reconocible. El roce de ropas antiguas, el sonido de zapatos demasiado viejos para pertenecer a los vivos, acompañaban esa letanía que crecía en intensidad. De pronto, el reloj marcó la medianoche y sus 12 golpes retumbaron como un augurio inevitable. El banquete dio comienzo. Ni una sola vela parpadeó, ni un solo vaso de vino derramó su contenido. Un silencio mortal se impuso en la sala, y entonces brotaron sombras donde no podía haberlas. Sombras que, con lentitud, se alargaban por el piso y trepaban por las paredes hasta el techo, tomando formas retorcidas de figuras humanas. Entre crujidos y gemidos, algunos de los invitados se desplomaron sobre sus sillas, con los ojos en blanco y la respiración agitada, como si un ser invisible estuviera bebiendo su vigor vital. Desde lo más profundo del palacete, un lamento resonó con tal crudeza que hizo saltar las copas sobre la superficie de la mesa. La llama de las velas empezó a palpitar hasta teñirse de carmesí, y en ese tintinear enloquecedor, se distinguieron rostros deformados que sonreían con malicia, como depredadores que han esperado demasiado su oportunidad. Las paredes comenzaron a exudar un líquido espeso, una mezcla extraña que en apariencia era agua embrujada por el moho de los siglos. Ese fluido descendía lentamente, trazando arabescos que parecían danzas macabras. Las tapices colgados junto a los ventanales se estremecieron, sacudidos por una ráfaga siniestra que agitaba su tejido como si buscase arrancarlos de raíz. La música irreal del piano surgió de nuevo, pero esta vez acompañada de un violín lastimero. Notas profundamente perturbadoras se extendían por el lugar, arrastrando una melodía funesta que erizaba la piel y encogía el corazón de quienes tenían la desventura de escucharla. Los cuerpos que yacían en las sillas se pusieron en pie sin un ápice de voluntad propia, con una cadencia antinatural que parecía estar coordinada por hilos invisibles. Sus rostros eran testimonios del horror puro, palidez extrema y miradas vacías que brillaban con un rojo incandescente.
Se congregaron en torno al altar improvisado en la mesa, como atraídos por puertas que se abrían hacia un abismo insondable. Entonces, desde las entrañas de la casa, emergieron susurros entrecortados, seguidos de carcajadas rotas que se superponían sin coherencia. Había algo allí, un ente que se arrastraba por las paredes, reclamando a los presentes con una fuerza irresistible. Los espejos reflejaban un espectáculo dantesco, un amasijo de figuras antiguas y modernas, la misma congregación macabra que se había repetido tantos siglos atrás. El tiempo comenzó a distorsionarse. El espacio crujía como madera a punto de quebrarse, y las velas titilaban hasta engendrar más sombras de lo normal. Fuera, la lluvia caía con furia contra las ventanas, como si quisiera detener la atrocidad que se avecinaba. Pero nada podía disipar la malevolencia acumulada. Con cada relámpago, se desvelaban visiones de rostros sufrientes, manos crispadas que se asomaban en los espejos y dedos que arañaban el cristal desde dentro. Era evidente que no habría escapatoria. Uno a uno, los invitados más atrevidos comprendieron el motivo de aquella cita infernal. La sangre corría con lentitud por mano de un ritual blasfemo que desgarraba sus últimas fuerzas, sometiéndolos a la voluntad irrefrenable de fuerzas invisibles y sedientas. Las risas desesperadas se convirtieron en gritos ahogados. Los retratos antiguos colgados en la pared miraban con recelo, como si desde el pasado se burlaran de la ingenuidad de quien pensó que podía burlarse de esas potestades tenebrosas. Mientras tanto, las velas se consumían con una lentitud asfixiante, y cada gota de cera que caía parecía un latido menos en el corazón de los desdichados. Un viento helado se coló por debajo de las puertas, arrastrando el hedor penetrante de la putrefacción. Las sombras humanas, ya sin control, se fundieron poco a poco en un abrazo macabro. La tabla del piso se partió en varios puntos y dejó escapar un aire malsano, cargado de lamentos desesperados que venían del vientre mismo de la casa, una prolongación del purgatorio que atrapaba a aquellos que habían caído en su influjo. Hacia el final, ni siquiera quedaron fuerzas para la huida. El festín de todos los santos había exigido un tributo vil, reclamando las almas aterradas que se habían aventurado en sus dominios. Lo que sucedió en ese palacete después de la medianoche se perdió en el amasijo de alaridos y crujidos que devoraron la cordura de todos. Nadie volvió a ver a quienes se congregaron aquella noche ni quedó rastro alguno de sus cuerpos. La leyenda cuenta que en los montones de escombros del viejo palacete se vislumbran, algunas madrugadas, rostros desfigurados que gritan sin sonido, clamando liberación. Sin embargo, sencillamente, ninguna esperanza asoma en esos gritos mudos. En la soledad de la ciudad, al borde del amanecer, solo pesa la certeza de que el mal sigue latiendo bajo los cimientos, esperando a que un nuevo incauto sea atrapado por el hechizo de aquella cita ancestral, sin salvación ni luz. Nada resta, salvo la incesante danza de espectros que ofrecen un tributo perpetuo a poderes oscuros que jamás se sacian. Y en la penumbra más absoluta, Nueva Orleans sigue temblando, sabiendo que este festín maldito volverá a erigirse, reclamando más víctimas que se atrevan a profanar sus secretos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.